¡Epa, compadre! La hojilla. Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año, son mejores. Hay quienes luchan muchos años y esos son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida, esos son imprescindibles. Ese es Chávez, hombre, hermano, amigo, que luchó por devolvernos la patria. Hoy más que nunca debemos mantenerla. Día a día se ve convencida de su indurable amor hacia el ser más consciente y vas venciendo. Dios te bendiga, te amo. Por ella, hombre tentado ante su piel de color. Afinemos el rumbo. Démosle a nuestros hijos y a nuestros nietos una patria. Corre entre la tierra y el cielo de los nobles. Sembró la semilla del amor. Si alguien quiere saber cuál es mi patria, no la busque, tendrá que pelear y luchar por ella. Yo llamo a los venezolanos a luchar todos para que tengamos patria, para que tengamos una Venezuela verdadera, una democracia verdadera. Menos tan humano que corre entre la tierra y el cielo de los nobles. Dígame, estamos alegres. ¿Por qué alegre? Porque llegó mi comandante Chávez. Durante años la cultivó. Tengamos conciencia de nuestras raíces, de dónde venimos, cómo fue que nacimos y para qué nacimos. Nacimos para una revolución, nacimos para la independencia y nacimos además para la grandeza, para hacer a esta patria independiente, libre y cada día más grande. ¡Que viva Venezuela! ¡Viva! Camino, sigue el camino de piedra, de tierra, de los pueblos. Hallarás las huellas del amor, las pisadas de Hugo Chávez, vencedor. La patria, esa patria que yo sueño, no la veré.
Estos ojos no la verán tal como yo la sueño. Pero qué importa, me basta que en los ojos que la vean lata mi sangre, lata nuestra sangre, nuestro sueño, nuestro recuerdo, nuestra batalla, nuestras esperanzas. El destino no es otro que la patria bolivariana. Ese es el destino, ese es nuestro destino. La patria libre, grande, bolivariana y socialista. Hoy tenemos el fruto. Comenzó una época en la que los sueños se empiezan a hacer realidad. Ahora más que nunca me siento orgulloso de ser venezolano y sí tengo patria y la estamos formando con educación, con principios, con salud, con identidad propia. Claro que tengo patria, 100%. Soy venezolana, quiero a mi país, adoro a mi país. Y por eso estamos aquí, porque tenemos patria, porque estamos seguros de lo que tenemos y de lo que queremos. Hoy en día tenemos patria de verdad. Ahora es que sí tenemos patria y esta patria tenemos que cuidarla como dice Chávez, cuidarla, mantenerla, así, porque nosotros la llevamos aquí en la sangre, en el orgullo, hasta en los tuétanos. Me siento sumamente orgulloso de la patria en la que he nacido, esa patria que gracias al legado del comandante Chávez, a las enseñanzas del comandante Chávez, nos hizo entender a nosotros que éramos unos niños cuando él asumió el poder, que había que reconocer nuestra historia. Nadie muere tanto como a veces cree. ¿Que dónde vive Chávez? ¡Aquí! En las catacumbas del pueblo. Hoy tenemos patria y pase lo que pase, en cualquier circunstancia seguiremos teniendo patria. La patria es el hombre. Tengo patria y se llama Venezuela. Yo tengo patria. La patria es el hombre. Yo tengo patria porque yo soy Chávez. Yo tengo patria. Hoy, mañana y siempre tenemos patria. Más que nunca hoy tenemos patria. La patria es el hombre que no pisen, la patria es el hombre que no pisen, la patria es el hombre. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. No podemos perder la independencia nacional, tenemos que defenderla y consolidarla. Si uno no es capaz de sentir el compromiso y la pasión con cada tarea que asume día a día, no vale la pena seguir en esta lucha. Solo el amor convierte en milagro el barro. Él va a seguir con la lucha que dejó nuestro comandante Chávez y va a continuar este proceso. El pueblo está contigo, Maduro, por orden de nuestro presidente. La batalla sigue, la lucha sigue, viviremos y venceremos hasta la victoria siempre. Debes amar el tiempo de los intentos. Somos fieles a nuestro presidente. ¡Viva Maduro! Consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Venezuela tiene un camino y ese camino está trazado, es el camino de la independencia. Es Nicolás la garantía de la revolución bolivariana de Venezuela. Estamos contigo, te queremos, te amamos y te apoyamos. ¡Viva Chávez, viva Maduro! ¡El pueblo está seguro! Porque aquí seguirá gobernando el pueblo, seguirá gobernando la revolución. Cuéntale a Bolívar que no aró en el mar, que su juramento se hizo pueblo con tu voz. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Bueno, estamos iniciando el año.
trae a Piñate hoy. Y por ahí creo que vamos a tener hoy a William Contreras, que está haciendo un trabajo. El trabajo de hoy tiene asustado a la pequeña burguesía. A la pequeña burguesía. Está muy bueno, porque hay unas razones de peso para el trabajo que está haciendo Sunday y es lo que vamos a hablar hoy con Piñate. Ahora, yo quería leer primero, Piñate, un artículo que no lo quiero dejar pasar. Yo lo leí en el 2 de enero. Se llama La alcaldesa, la basura y la campaña basura. Estamos hablando ahorita de la República del Este, Orlando Araujo. Y es bueno que recordemos. José Roberto Duque, la alcaldesa, la basura y la campaña basura. Dice así: algunas de las cosas incómodas que temíamos que pasaran después del triunfo de Erika Farías en la alcaldía Libertador. A ver, para tirarlo aquí. Ya comenzaron a ocurrir. Ya comenzó a gestarse una matriz que culpa a la alcaldesa porque hay basura en Caracas. Agarró fotos de unos dantescos montones de basura que proliferan en un sector al que solo he ido un par de veces de visita, así que es mentira que esa basura en ese lugar me duele o me preocupa o me importa. Las publico y les zampo la leyenda. Abro comillas. 2 semanas en el poder y no ha resuelto el problema. Más abajito pongo, abro comillas, no son 2 semanas porque el PSUV tiene años gobernando Caracas. Y más abajo la reacción escabrosa. Ay sí, seguramente si hubiera ganado tu candidato ya no habría basura en Caracas. Y por ahí nos vamos, por ese barranco de la confrontación inútil, artificial y estéril que construimos a pulso en una campaña discursiva ridícula, inmadura hasta los cojones e irresponsable. Pudiera valer la pena detenerse a hablar del problema real de los desechos sólidos, llamémoslos basura, que así nos ordenó el capitalismo industrial que la llamáramos. A partir de los titulares correctos, el problema no se resuelve recogiendo la basura, sino dejando de producirla. Es decir, no es un asunto que resolvamos los ciudadanos. ¿A cuenta de qué yo voy a encargarme de recoger la basura al capitalismo? El ciudadano produce basura. ¿Usted sabe de alguna persona que cague plástico? Dice, si no el Estado y las corporaciones, si esos dos bichos no acuerdan dejar de producir basura ni con 1 millón de camiones que la recojan, se va a resolver el problema. Cerca de 95% de la basura son envases, cajas y bolsas, papel, metal, plástico y vidrio, que no tienen otra misión sino contener o envolver mercancía. Material que duran unos segundos, minutos o días en manos de los consumidores y luego van a parar a un contenedor callejero, a la naturaleza o a la calle. Vienen los camiones y los recogen y soñemos con un mundo de fantasía en el que hay camiones suficientes para recoger las más de 5.000 toneladas de basura que produce Caracas diariamente. Sucede que esos camiones van a tener que botarla en algún lado. Y allí donde la bote va a seguir siendo basura. Dice, la basura no desaparece, se acumula o se convierte en otra cosa, por lo general más contaminante y purulenta. Pero a estas alturas es inútil ponerse a hablar de eso. Hemos suspendido la discusión del tema del enemigo estructural, porque las urgencias cotidianas nos ocupan la mente y la energía física en otros asuntos más inmediatos. Ya sabes para dónde va José Roberto. Se lo dice a alguien que seguirá propagando verdades sobre y desde aquel cuento del arco minero, que es un asunto capitalista, como la explotación petrolera, pero que nos financiará, como lo ha hecho la explotación petrolera, la continuación de los experimentos anticapitalistas. Nos va a seguir financiando en el tema de construir el socialismo. El discurso anticapitalista de un montón de gente se ha reducido a estas alturas a echarle mierda al gobierno. Pocos quieren en realidad resolver el problema de la basura. Lo que quieren algunos intoxicados por la pasada campaña es que el problema crezca y sea visible para tener con qué acusar a la alcaldesa y al PSUV. Es la venganza. Se la aplicaste a mi candidato, ahora yo se la aplico a tu alcaldesa y lo harán en nombre de Chávez, como en nombre de Chávez otros defenderán a la alcaldesa y al PSUV. Esto no solamente va por un personaje, va por varios personajes. Sí. A lo que estamos asistiendo es a la infancia de un monstrico fastidioso que los chavistas incubamos y engendramos en los últimos meses.
Ese monstrico ladilla ha de convertirse en la contracampaña electoral más eficiente con que contará el próximo candidato de la ultraderecha fascista a la alcaldía de Caracas. Porque la ultraderecha va a volver a participar algún día en elecciones municipales y nosotros ya arrancamos a hacerle campaña, echándonos mierda entre nosotros y acusándonos de ser los culpables de fenómenos que se están incubando desde hace siglos. El fascismo ganará las elecciones porque nosotros nos encargaremos de decirle a todo el mundo que somos incapaces de gobernar y tan siquiera de discutir con altura. Pero no crean que entonces desaparecerán los motivos y el combustible de nuestras confrontaciones. Dígame. Cuando perdamos, no nos hermanaremos en la resistencia, sino que le dedicaremos años, décadas y tal vez siglos a la tarea monumental de echarnos la culpa por haber jodido la posibilidad de hacer una revolución desde el gobierno. Feliz Navidad, pues, dice aquí José Roberto. Recuerden botar la basura en los containers y papeleras. Cuando el camión la recoja, ya esta basura no existirá, al menos para sus ojos y su olfato no existirá. Así que vaya a otro lugar cerca o lejos de su casa, donde quiera habrá un montón de basura que le servirá para echarle mierda al alcalde chavista que usted haya decidido destruir. Dice, los sirvientes de Estados Unidos y el propio gobierno de Estados Unidos se lo agradecerán. ¿Ah? Ve bien con qué estoy comenzando. ¿Por qué estoy poniendo esto? Me llegó un audio, Piñate, ¿ves? Que quiero compartir contigo. Vamos a poner aquí contigo y como aquí no se lo digas a nadie, ¿viste? Sí. Ajá, no se lo digas a nadie. Fíjate bien. Sunday decidió ir a chequear en la primera semana de enero, porque conste, el presidente Nicolás Maduro subió a casi 1 millón. Salario más cesta ticket. Ingreso mínimo legal. Ingreso mínimo legal. Vean ustedes. ¿Y qué contradicciones? Subiendo el presidente Nicolás Maduro el salario mínimo legal. Inmediatamente al otro día estaban quintuplicando los precios en los mercados. Tú y yo lo hablamos, Piñate, sí. Hace 2 o 3 días. De inmediato, acción-reacción. Los tipos saben lo que están haciendo, saben dónde duele y lo hicieron, ¿verdad? Llegó el gobierno, hizo lo que tenía que hacer. Se fue a las cadenas de mercado más grandes. Y yo no sé por qué se está repitiendo el tema que el de ¿te acuerdas cuando le subieron los precios, perdón, las cuotas a los hijos de las clases medias en los colegios? Sí. Llegó el gobierno y decretó que no se aumentaba. Entonces yo con mis hijos, con la educación de mis hijos no te metas, yo quiero pagar más. ¿Será? Entonces esta señora, que ustedes van a escuchar aquí, pues es una cosa increíble. Vean la preocupación que tiene la señora. El Sunday encontró que, por ejemplo, precios que estaban en 50,000, que ya de por sí están abultados, porque eso hay que decírselo a la gente, no es que el gobierno decidió rebajar, no, eso no funciona así. Es que el gobierno decidió ver para dónde iban los mercados después del incremento salarial. Y se encontraron que un producto en 50,000 bolívares te pasaba inmediatamente a 300,000 bolívares, vamos a hablar en términos capitalistas, sin reposición, sin el ¿cómo le llaman? El costo de reposición. El costo de reposición, nada. Subieron a 300,000 bolos de una vez. Y llegó el gobierno y dijo, no. Entonces acabó. Dijo, vamos a ver, todavía el gobierno les reconocía. Ve bien, que esa es una cuestión que nosotros vamos a hablar aquí hoy, lo de los precios acordados. Sí. El gobierno todavía le reconocía el último precio, el de diciembre. Lo que no entendía el gobierno, y es lo obvio, es cómo te van a incrementar de 50 a 300,000 bolívares un producto y que haya gente como esta que voy a poner, ¿verdad? De la clase media, esa porqueriza, que les pegan que cuando ve a un pobre metido en Lubebrajo, lo ve metido en el Excelsior Gama, entonces, ay, ¿qué hace ese negro aquí? Ojo,
quiero que escuchen esto. Quiero que vean cuál fue la necesidad de esa mujer de contar esto que van a escuchar. Voy. Amigos, acabo de pasar por el Central Madeirense de Plaza Las Américas. Está que se revienta de gente, en su mayoría no viven por aquí. Llenaron los carros, las poncheras, bolsas, todo material que había plástico está lleno de productos. Acabaron absolutamente con todo, no hay nada y están esperando que llegue el SUNDE para autorizar la baja de precios. Las cajeras están con los brazos cruzados esperando que llegue el SUNDE. No es baja de precios, señora. Vamos a empezar por ahí. Sí. A usted ya la estaba robando el Central Madeirense ese que usted tanto protege. Ya la estaba robando, sino que lo subió de 50 a 300.000. ¿Me entiende? Para que dé la orden de bajar los precios. Por lo que hemos visto, no va a haber manera de cobrarle a esa gente todo lo que llevan. O sea la gente no es que entró a hacer su cola, tiene su mercancía esperando a que le abran la caja, sino que eso es, dice ella. Así que suponemos que esto va a ser un saqueo programado. Un saqueo programado. Dicen que los otros automercados de esta zona del Cafetal están iguales. Ajá. Y está llegando la gente inclusive en autobuses. Ajá. Pero les cuento que el Central Madeirense de Plaza Las Américas no hay ni una botella de vino ni un paquete de sal. Absoluta. Por favor, quiero repetir eso. Quiero repetir eso porque la preocupación de esta señora es, una preocupación que tenemos que decirle a William Contreras que le guarde una botellita de vino a la señora. Programado. Dicen que los otros automercados de esta zona del Cafetal están iguales y está llegando la gente inclusive en autobuses. Ajá. Pero les cuento que el Central Madeirense de Plaza Las Américas no hay ni una botella de vino ni un paquete de sal. Absolutamente todo lo metieron, como les digo, en los carritos, cajas, los potes plásticos, poncheras, todo lo que había está lleno de mercancía y el automercado está a punto de reventar. Así que no sabemos lo que pueda pasar a partir de ahora. Dios nos proteja y nos cuide. Amén, señora. No se preocupe que nos va a proteger Dios y Chávez. Mira, primero, Piñate, dame una opinión de la posición de la señora, porque es que hay que decirle, yo no entiendo, por eso él habla de Orlando Araujo. Sí. Sí. Hay un sector, ¿no?, de esta clase media que primero es la cosa estructural de la clase media, de esta pequeña burguesía, ¿no? Ellos aspiran a ser una gran alta burguesía, llegar allá. Y eso no va a llegar. Y eso no es posible. Pero además de eso, le tienen pavor, terror a la posibilidad de llegar a proletarizarse, para decirlo de esa manera. A llegar a ser al estado de los pobres, pues de las mayorías. Ellos creen que conforman parte de la élite. De la élite, ¿no? Bueno, porque son profesionales, porque tienen un nivel de ingreso determinado, superior, digamos, a quienes ganan salario mínimo, son trabajadores. Muchos de ellos viven de un salario, son gerentes, directores de empresas, ¿no?, privadas o públicas, eso no tiene nada que ver. Pero creen de verdad, ideológicamente, y lo estoy diciendo en términos de falsa conciencia, como lo decía Marx, ¿no?, creen que ellos están en un estatus superior. Eso es lo que refleja esa señora allí. Es decir, ellos son dueños de este país, ¿verdad?, y de todo lo que hay. ¿Cómo es que unos pobres que llegan hasta en autobús, oye, están llegando hasta en autobús, ¿no? Osan llegar en autobús al Cafetal, al Central Madeirense de Plaza Las Américas, ¿no?, a llevarse la mercancía que es exclusivamente de ellos, ¿no? De esa clase, ¿no?
Y creen de verdad cómo es posible. A mí se me parece mucho. Esa negrera venirse a meter. A mí se me parece mucho a ella, a aquella gente aquella señora que cuando estaba la cumbre del movimiento de los no alineados en Margarita, que estaba el campamento de la juventud, y decía, y andaban por ahí muchachos chavistas y se reían. Y se ríen. Y ella sorprendida porque la juventud chavista se reía o se ríe. Y resulta que nuestro pueblo todo se ríe. Y nuestro pueblo compra las cosas cuando están en el nivel no es el nivel que deben estar, ojo, en términos de precios. Pero lo que tú dices es cierto. Lo que tú dices es cierto, no es verdad que es que los precios antes del 31 de diciembre, hasta el 30 de diciembre eran precios justos, equilibrados. No, nada de eso es verdad, ¿no? Lo que pasa es que aquí hubo una operación, después que el presidente hizo el anuncio del incremento del salario mínimo, de los estatiques, de las pensiones, etcétera, del 40%, que elevó todo eso, una operación de elevación de precios generalizada. Y el Estado, con la SUNDE, que es un instrumento que tiene ahora para eso, salió en defensa del pueblo venezolano. Y eso permitió que un sector popular llegue a esos mercados a adquirir los bienes que están allí para la población, para todo el mundo. Porque que yo sepa, el Central Madeirense y de Plaza Las Américas no es exclusividad para una cantidad de clientes. No, es así. O es que vamos a utilizar, ¿cómo es que se ponía aquel cartelito que gracias se reserva el derecho de admisión? Se reserva el derecho de admisión. Claro, no. Ni el de ahí ni el de ninguna parte. Porque este es un Estado democrático y aquí estamos construyendo una democracia viva, profunda, etcétera. Y eso es un proceso de democratización que estamos haciendo en lo económico, inclusive. Entonces, la democracia económica, que el pueblo adquiera bienes, que ella cree que son de ellos, le genera esa reacción, que es una reacción de miedo, en el fondo, mucho miedo, y también de no sabe qué vamos a hacer. Es decir, ¿a qué conduce eso? El que ella no sabe qué vamos a hacer. Esa es la misma prédica de que en otros momentos han tirado sectores sectores de la clase media, la llamada clase media, y han terminado siendo cargo de cultivo para el fascismo, y ahí está lo peligroso. Estos sectores son profundamente malagradecidos además, chicos, porque ellos han llegado ahí, porque aquí hay una revolución, porque de haber continuado los partidos, el bipartidismo de Cocopellano y todo lo que hubo durante el puntofismo, esos partidos hubiesen seguido en el poder, no existiera clase media en Venezuela. Ellos no existirían. Fue Chávez quien los sacó de esa posibilidad con un conjunto de medidas, por decir alguna, ¿no? La eliminación de los créditos indexados. Solamente una. Es decir, ¿tú te acuerdas? Perdón, Piñate, para reforzarte lo que estás diciendo ahorita, pero es bueno recordárselo, ¿no? Cuando el Banco Federal, el de Meserane, quiebra, Meserane se va, se lleva todos los millones, y cuando va un reportero venezolano de televisión a ver las colas en el Banco Federal y de que se estaba llevando los reales, que dicho sea de paso, lo pagó el Estado a través de Fogade, lo que se robó Meserane, ellos estaban molestos porque estaba el reportero venezolano de televisión, creo que era Ugas, si no me equivoco. Sí, no, y es así, es que son profundamente, yo no diría, son desagradecidos o malagradecidos. ¿Te acuerdas que incluso en pleno gobierno del presidente Chávez se recuperan todas aquellas estafas inmobiliarias? Claro, el presidente Chávez los defendió frente a la estafa inmobiliaria, a ellos. Cuando hubo esos procesos fraudulentos en esos bancos, salió el Estado, el gobierno revolucionario, a través de Fogade, el Estado, a través de Fogade, a diferencia de Caldera, ¿no?, que le dio el billete a los banqueros, no, salió a dárselo a los barristas, ¿no?, muchos de esos de esta clase media. Es decir, les ha salvado, existen porque existe un gobierno revolucionario, porque aquí estuvo Chávez en la presidencia y porque ahora está Maduro, por eso es que están allí, porque de aquí venir un gobierno en manos de quienes, de la derecha esta, que quiera apoderarse de este país, ¿no?, que tiene elementos tan ideológicamente, mentores ideológicos de la talla de Donald Trump o de Ricardo Hausmann, lo que vendría de fascismo, los acaban, ¿no? Entonces, es eso,
Es eso lo que expresa esa señora, que pobrecita, ¿no? Porque además de que ideológicamente está deformada, hay una deformación ideológica, psicológica, que tiene que ver con toda la propaganda y todo el veneno que le han metido en todo este tiempo, es profundamente ignorante. Yo no sé cuántos títulos tendrá o si tendrá, pero son profundamente ignorantes de una realidad que está pasando ante sus ojos y ante una historia, y de una historia. Yo quiero recordarle a esa gente, Heriberto González, el psiquiatra de Merideño, camarada, decía que esta gente está identificada con la clase alta, a la clase que nunca llegará. Porque dicho sea de paso, si tratan de llegar los ricos que están completos, terminarán aplastándolos, no lo van a dejar subir. Y realmente ellos están, miren, yo les voy a contar algo, le sucedió a los compañeros que andan conmigo, ¿no? Se fueron a montar parapente. Yo quiero que me digan si esta vaina es crisis, ¿no? Yo tengo que decirlo. Bueno. Se van a montar parapente porque dicen, no, que vamos a montar parapente, está bien. Entonces, ¿cuándo le dicen? Porque ya la gente de los parapentes, que son gente ecológica, tú sabes, sí. Y come flor, ya cargan su punto en la mano. Inalámbrico. Inalámbrico, cargan su puntico en la mano. Entonces, para que tú veas cómo se está perfeccionando el comeflorismo. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, cuando estaban montándose se iban a montar en el parapente, 15 minutos, 1 millón de bolívares. Claro, obviamente, los compañeros dijeron, no. Y eso costaba, en noviembre, 50.000 bolívares. Noviembre subió a 1 millón de bolívares montarse en un parapente. Yo no sé quién le gusta esa vaina, pero bueno. Montarse en un parapente 1 millón de bolívares, conste. Y yo les pregunto a ellos, coño, pero eso tiene que estar solo, porque, ¿verdad? Claro. Y, o sea, ¿quién va a montarse, va a pagar 1 millón de bolívares para montarse una vaina que a lo mejor se cae y te ponen a firmar ahí que si se cae el parapente y te jodiste, es de tu responsabilidad, ¿no? Bueno, me dice que no, que en el momento que ellos estaban sorprendidos por el precio de 1 millón de bolívares, montarse en parapente, de estos comeflores con su punto y todo, inalámbrico para sus tarjetas, ¿verdad? Se habían montado 10 o 12 ya de una vez. O sea, ya ahí nada más, ve el negocio, tirarse en parapente. Yo quiero hacer una pregunta aquí, Piñate. ¿Dónde estará lo importado? Digo, el parapente es viejo. Claro. ¿Qué es lo que cuesta? O sea, dime, en 10, 12 personas son 12 millones de bolívares. En un momento, 12 millones, vamos a ponerlo por 15, por un cuarto de hora cada uno, serían 12 entre 4, 3 horas. En 3 horas se metieron 12 millones de bolívares en el parapente y había gente que lo siguiera pagando. Explícame eso, Piñate, en este país. No, yo creo que hay, bueno, pero eso tiene que ver con los procesos especulativos que hay, que se han generalizado, ¿ves? Que se han generalizado, es decir, aquí ya los empresarios, sean del tipo que sean, privados. Lo que te estoy tratando de hacer ver es normal. Me arrecho porque me suben los especuladores, ojo, los especuladores. Me suben la harina pan a 100.000 bolos, pues, por ejemplo, ¿verdad? Pero pago 1 millón de bolívares para montarme en un parapente. No, pero espérate. Pero el 24 de diciembre, el 23 de diciembre, cuando la Sunde bajó los precios en algunas cadenas vendedoras de licor en este país, estaban hasta los tequeteques, y en este país había una crisis muy grande, pero estaban hasta arriba esa cadena. ¿Saben cuánto amaneció el whisky en enero? No sé. Yo no entiendo, compadre. Yo se lo digo, definitivamente me metí a Aftemio, o en su defecto voy a ver cómo hago y cultivo mi penca, ¿verdad? Para hacer un licorcito ahí más o menos. 12 millones y medio de bolívares. Amaneció en enero, el 12 años. Sin ton ni son y sin lagrimeo, pues. Métete por la calle cerca de donde está la Asamblea Nacional. Las licorerías esas chiquitas, que yo digo aquí, a más de un alcohólico le va a un síncope etílico. Sí. Solo estoy asegurando 2 millones de bolívares una botellita de ventarrón. No puede ser. Ana.
¿Te fijas por qué hablamos? Ahora sí vamos a entrar en tema. Exacto. Pero explícame. Exacto. No, pero es que es un hecho así. Ven acá. Esa gente del parapente, por ejemplo, ¿a cuántos trabajadores le pagan ellos? El salario que el 40% de incremento del salario que ordenó el presidente. ¿Cuántos trabajadores tienen para haber subido entre noviembre, que no, el último aumento de salario antes de este no fue en noviembre, fue antes, ¿verdad? Suponiendo que ese precio de 50.000 bolívares hubiese sido justificado con el anterior. ¿Cuántos empleados tiene que el 40% de incremento ellos llevan de 50.000 a 1.000.000 de bolívares? ¿Cuánto significa eso en términos porcentuales de incremento de los precios? De una cosa que por supuesto no es de primera necesidad, es una actividad que es para alguna gente que le gusta, digamos, los deportes extremos y específicamente ese deporte extremo que es el volar en parapente. Entonces, bueno, si a mí algún día es decir, no se justifica que esos incrementos de precios. Igual el tema del licor, pero bueno, sucede con los alimentos, sucede con los medicamentos, sucede con todo. Está sucediendo con todo. Entonces, es una conducta generalizada de ese sector del empresariado privado de este país que cree que aquí hay que tener márgenes de ganancia del 100% mínimo, porque bueno, si no, no es, pues, ¿no? Entonces, es la liberalización total de la fijación de los precios en Venezuela, que es lo que se estableció y que es lo que nosotros estamos combatiendo y vamos a seguir dando pasos para seguir combatiendo. Vienen más cosas, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, eso nosotros tenemos que enfrentarlo y nuestro pueblo tiene que tener conciencia de eso. Nuestro pueblo tiene que tener conciencia. Primero la explicación por qué. En términos económicos, financieros, póngamelo como usted quiera, eso no tiene ninguna explicación. Es un arma de guerra para destruir la revolución, para derrocar al gobierno, para acabar con el experimento de construcción del socialismo que estamos haciendo en Venezuela, para desmoralizar al pueblo y para desalentar los procesos de lucha por la independencia y la soberanía en el continente. Es eso. Entonces Venezuela está en el epicentro de ese combate. Y por eso el tema de los precios. Ellos se han estrellado hasta ahora en esa política. Durante todo el 2016, 17, más 14, 15, 13, 14, 15, 16, 17, han estado en eso. ¿Y cuál ha sido la respuesta del pueblo? Derrotarlos políticamente. Si nosotros hemos tenido victorias políticas, victorias institucionales, victorias electorales, en todo este periodo los derrotamos en la violencia que ejercieron. ¿Y quién fue el pueblo? El pueblo que está sufriendo y está resistiendo con dignidad. Exacto. Quería enseñarte algo también, ¿no? Pues, señora, a usted que no pudo comprar el vinito y que culpa al gobierno de no comprar el vinito, ¿verdad? Por favor, vea esto. ¿Saben quiénes son? Ese es el Instagram de Diana de Agostino. Dice, Diana de Agostino, feliz por tanto consentimiento. Gracias a mi bella y maravillosa familia y a mi consentidor esposo. ¿Saben dónde estaban? Pasando la Navidad en París, Francia. Henry Ramos Ayud y Diana Agostino. No se le quita que vayan a París, pero que no le sigan mintiendo al pueblo. No le sigan mintiendo al pueblo. No le sigan mintiendo a usted, señora, la que quería comprar el vinito. No le pueden seguir mintiendo. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a hablar de eso, de qué planes qué propuestas podemos tener en cuanto, primero porque se aprobó la ley de precios acordados y estamos viendo que estos impunemente están pasándose por esa ley. Entonces hay que entender que la constituyente vino para apoyar al presidente Nicolás Maduro, y apoyar al presidente Nicolás Maduro implica también para apoyar al Estado y apoyar la ley y que sea aplicada, incluso en todos los reglamentos que uno pueda proponer. Vamos a un corte y regresamos. Que hay otra vida y la tenemos que luchar, sin conformarnos solamente con soñar. El día de ayer,
el presidente Nicolás Maduro mostró al mundo un estudio donde se constata que hay una verdadera guerra psicológica, comunicacional, contra todo el pueblo de Venezuela. Porque cuando estas agencias de noticias extranjeras o estos medios de comunicación de los Estados Unidos de Norteamérica y de Europa también, en los próximos días mostraremos algunos números acerca de medios europeos, se dedican durante todo el año a publicar 3.880 noticias negativas sobre Venezuela. Más de 10 noticias diarias en promedio contra Venezuela lo hacen con el fin de abonar el terreno para lograr o buscar lo que nunca van a lograr: doblegar a la patria venezolana, doblegar al pueblo de Venezuela. Es una guerra maliciosa, es una guerra malvada, es una guerra asqueante, que además denigra de la condición más esencial de una periodista o de un periodista, que es buscar y transmitir la verdad. Si este gobierno bolivariano y este gobierno revolucionario en algún momento comete algún tipo de error o se le presenta algún tipo de obstáculo, es este gobierno el primero en comunicárselo al pueblo de Venezuela y a discutir con el pueblo de Venezuela. Cuando intentaron cercarnos por la vía de la guerra económica, fue con la discusión fecunda del presidente Nicolás Maduro y el pueblo de Venezuela que se logró esa panacea contra la guerra económica, que es la distribución a través de los CLAP de los alimentos que el pueblo de Venezuela necesita. Pero a lo que se han dedicado estos medios de comunicación es a generar una situación de angustia, de desesperanza, que no ha tenido ningún tipo de éxito. Mientras más nos atacan y mientras más mienten sobre Venezuela, más claro está el fecundo pueblo de Venezuela acerca de dónde vienen y por qué vienen esas mentiras. No es posible que una agencia de noticias, a quienes siempre hemos recibido con los brazos abiertos, y me refiero a todo el pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela es solidario, es generoso. Cualquiera de ustedes, periodistas, cuando se dirigen a cualquier punto del país, reciben la solidaridad, la atención, el buen trato del pueblo de Venezuela. Reciben el buen trato del gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro. ¿Para qué? Para que luego Bloomberg publique 245 noticias negativas sobre Venezuela, para que el Miami Herald publique 203 noticias negativas sobre Venezuela, para que The Washington Post publique 152 noticias negativas sobre Venezuela, para que el New York Times publique 131 noticias negativas sobre Venezuela, para que Breitbart News, que es una agencia de noticias dedicada a la profusión de mensajes racistas, de mensajes supremacistas, de mensajes que incluso son hasta antisemitas, para que vean el nivel de derecha extrema de esa agencia. Bueno, lleva el récord de ser la tercera agencia en Estados Unidos que habla pestes y miente acerca de Venezuela. Claro, no han tenido ni tendrán éxito en sus propósitos, pero tampoco es completamente inocuo. Han logrado que personas en el mundo, primero, estén profundamente desinformadas, pero en segundo lugar también han logrado que con nacionales, que venezolanas y venezolanos hayan sucumbido a la enfermedad del odio. De algún modo, cuando fueron quemados vivos 29 venezolanas y venezolanos durante la violencia entre abril y julio, parte de la mano que tomó ese bidón de gasolina, parte de la mano que encendió el fuego para quemar vivos seres humanos, provenía de aquellos que mienten y que montan estas estrategias de guerra psicológica. No es posible que Reuters, a quien siempre recibimos aquí con los brazos abiertos, con la natural generosidad que caracteriza al pueblo de Venezuela y al gobierno de Nicolás Maduro, el 60% de todas las noticias negativas que esa agencia de noticias publica, el 60% proviene precisamente de la agencia Reuters. Associated Press siempre es bienvenida a esta rueda de prensa o a cualquier actividad. El 31% de las noticias negativas provienen de Associated Press.
y el 9% de AFP. Eso explica por qué mucha gente del mundo entero viene a Venezuela y no puede creer lo que están viendo, porque lo que pintan las agencias de noticias en el exterior es que somos un país en guerra, que somos un país donde a cada momento montan patrañas de guerra psicológica y de guerra mediática, y no se pueden creer lo que ven: un país en paz, un país en revolución, un país con un gobierno que ha ganado las 3 últimas elecciones entre los meses de julio y el mes de diciembre del año pasado, 2017, y que ya se prepara para una gran victoria en el año 2018. Sigan hablando mal y sigan mintiendo sobre Venezuela, que muy bien no les ha ido. Sobre el plan de la patria, lo que diseñó el presidente Nicolás Maduro es la repotenciación de un plan de la patria profundamente vigente, con sus 5 objetivos estratégicos, sus objetivos históricos y sus objetivos nacionales, pero que tiene que proyectarse hacia las nuevas necesidades, hacia las nuevas expectativas del pueblo de Venezuela. Una de ellas, la Agenda Económica Bolivariana, un plan para sustituir esa economía rentista que nos hace vulnerables a una economía verdaderamente productiva, sustituir la economía de puerto por la economía de la producción de los alimentos, de los bienes de consumo. Es decir, adaptar las líneas estratégicas del plan y nacionales del plan de la patria a las necesidades del pueblo para los próximos años hasta el año 2025. Por eso es que el presidente Maduro comisiona a la dirigencia, a los 4x4, a los movimientos sociales, a que sea el pueblo el que diseñe este nuevo plan de la patria. Tenemos un esquema de trabajo, el esquema es, digamos, el punto de partida es el plan de la patria ya aprobado por el pueblo de Venezuela, porque fue el que Chávez llevó en su campaña del 2012, fue la que Maduro llevó en su campaña del 2013, para que se repotencie a los efectos de los años por venir. Bien, fíjate bien, Piñate. Quería hacer un comentario, pues estuviste hoy también metido con el debate que lanzó, el debate a nivel nacional que lanzó una invitación a debatirlo, el plan de la patria. Hay algo allí que dice Jorge que es totalmente cierto, hay nuevos escenarios y hay que adaptar el plan de la patria, ¿verdad? Una observación tuya al respecto. Sí, ciertamente el presidente Nicolás Maduro nos convocó al pueblo venezolano realmente a participar en la discusión, en la elaboración del plan de la patria, que es el plan de desarrollo económico y social de la nación para el periodo que comienza en el año 2019-2025. Sería ese sexenio, digámosle así, presidencial, ¿no?, que va a haber, para lo cual son precisamente las elecciones de este año presidenciales, de este año 2018. El presidente ha convocado para hacer una elaboración que tiene 3 características: popular, democrática y colectiva. La esencia democrática de la revolución bolivariana expresándose en el protagonismo popular. La diferencia, digamos, de la democracia nuestra protagónica y participativa con la democracia representativa liberal burguesa. Es decir, ciertamente vamos a elecciones y ganamos elecciones, pero estamos debatiendo con el pueblo nada más y nada menos que el plan de gobierno para los próximos 6 años. El plan de gobierno para los próximos 6 años. ¿Dónde? Con el pueblo. ¿Desde dónde? Desde las bases, tanto de las territoriales como desde los sectores sociales. Pero incluso con un horizonte superior al 2025, ¿no?, que es el periodo precisamente 2019-2030. Es decir, con ese horizonte se está debatiendo una visión estratégica, partiendo del planteamiento, la visión del comandante Chávez de la era bicentenaria. Recuerda, el comandante Chávez planteó, la era bicentenaria comenzó el 19 de abril del año 2010 y culmina esta era bicentenaria en el mes de diciembre del año 2030. Y decía el comandante Chávez, en el año 2030 nosotros tenemos que tener sentadas las bases materiales y espirituales del socialismo bolivariano. Con ese horizonte está planteado este debate. Y este debate, por supuesto, no lo están haciendo
No lo estamos construyendo, o no se está construyendo en cotos, espacios cerrados, en compartimientos estancos, donde están los que saben de las cosas, ¿no? Los grandes pensadores, los tecnócratas, ¿no? Los burócratas también, sino es con nuestro pueblo que estamos en la calle. Por eso es que hoy comenzó a lo largo y ancho del país ese proceso que en este momento va a tener hasta el mes de febrero, comenzando hoy, 6 de diciembre, y a partir de hoy se desata una línea de discusiones, tanto con los sectores sociales, partiendo por un lado. A los partidos políticos del polo también. Sí, también. Primero los sectores que están en la Asamblea, representados en la Asamblea Nacional Constituyente, pero después otros sectores sociales que existen, ¿no? Y que no tienen, digamos, expresión, porque no tienen expresión, digamos, nacional, como sector específico. Los transportistas, por decir un ejemplo, están ahí en cuanto a trabajadores, pues, en la Asamblea Constituyente. Pero después, paralelamente con esto, corriendo lo territorial. Entonces, en lo territorial está todas las formas de organización social que existe en el territorio. Hoy veíamos un esquema aquí en Caracas, por ejemplo, en lo territorial, donde va a estar el Partido Socialista Unido de Venezuela, los otros partidos en el debate, los CLAP, el movimiento Somos Venezuela, el movimiento de las comunas y los consejos comunales, es un debate en sus territorios específicos. De manera que es una discusión o es un proceso de elaboración colectiva desde las bases de nuestro pueblo hasta los niveles en los cuales se va sistematizando, englobando todo eso en un plan general. Ahora, ese plan tiene, primero, por supuesto, lo que decía Jorge allí, es un plan para repotenciar en estas nuevas circunstancias en las que estamos. ¿Cuáles son las nuevas circunstancias? De agudización de la guerra contra Venezuela. De agudización, de incremento de la guerra en todos los sentidos contra Venezuela. Perdón, Eduardo, también nos obliga a repotenciar el tema de las comunas. Claro. El tema de las comunas para nosotros va a ser determinante. Va a ser esencial, ¿no? Fíjate, incluso el presidente Maduro, cuando acaba de designar al compañero Aristóbulo Isturi al Ministerio de Comunas, le planteó, bueno, tenemos que llegar a la meta de las 3.000 comunas, que es la meta que planteó el comandante Chávez en el Plan de la Patria que está en este momento en vigencia. Exacto. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, lo que te estaba señalando. Entonces, van niveles de sistematización para la elaboración del Plan de la Patria. Y eso se va a expresar en ese gran documento. Decía entonces que repotencia el plan en un escenario de guerra, del imperialismo, pero además, por un lado de la guerra, pero además de la necesidad que tenemos nosotros de profundizar la construcción del socialismo. Y entra el tema de las comunas, pero ahí entra el tema del poder de la clase obrera, de la gestión de la clase obrera en la economía. Es decir, creo que debemos avanzar en lo que me llama la construcción de las nuevas relaciones sociales de producción. Son los trabajadores y el pueblo apropiándose de los medios de producción y de los medios de poder, y de los medios de poder político. Eso es lo que, digamos, avanza en este proceso de elaboración del plan, que no es otra cosa que de fortalecimiento de la democracia bolivariana, de la democracia revolucionaria que estamos construyendo en Venezuela. Incluso la relación con los países aliados. Por supuesto. Pues también tiene que ver con la constituyente. No, y es que incluso, fíjate, hay dos elementos allí. Uno, el Plan de la Patria nos plantea objetivos, desde el objetivo histórico de construcción del aporte de Venezuela a la construcción del mundo multicéntrico y pluripolar. Eso implica un conjunto de movimientos geopolíticos que se están haciendo y en los cuales Venezuela ha venido, digamos, participando de manera importante y protagónica desde que el comandante Chávez dirigía la revolución y el presidente Nicolás Maduro le ha dado continuidad. Eso ha venido avanzando. Hoy existe una situación geopolítica distinta en el mundo y en el continente también. ¿Okay? Pero además de eso, Venezuela, cuando nos planteamos el objetivo de la Venezuela potencia, construir la Venezuela potencia, es la Venezuela potencia en el marco de la gran potencia latinoamericana y caribeña. Así está planteado en el objetivo histórico número 3
del Plan de la Patria. O sea, y el tema de la defensa del ambiente y de la vida humana en el planeta, es decir, son objetivos que trascienden lo nacional, que van más allá de las fronteras nacionales y obviamente del tiempo histórico de un gobierno determinado de 6 años, que es el periodo de gobierno presidencial que nosotros tenemos establecido en la Constitución bolivariana. Entonces, eso por otro lado. Y además, sobre la base de esos objetivos históricos, pero además las 5 dimensiones del socialismo que planteó el comandante Chávez. La dimensión política, la dimensión económica, la dimensión social, la dimensión ética y la dimensión territorial del socialismo. Son los grandes debates entonces que guían la discusión, que orientan los grandes ejes, que orientan esta discusión para sistematizarla luego en el plan que va a ser el plan de gobierno del candidato Nicolás Maduro a la presidencia de la República. Acabamos de aprobar la ley de los CLAP, ¿verdad? Llevamos 6 leyes ya. Sí. 6 leyes, faltarían 2 por aprobar. Vamos a hablar específicamente con este tema de la especulación, yo no diría especulación, eso es un robo continuado que lleva un sector de la especulación, es usura. Sí, es usura, es de todo, ¿no? Un atraco. Entonces, vamos primero a que entendamos por qué se aprobó la ley de precios acordados y que vamos a revisar la ley de precios justos, ¿verdad? Que en la ley de precios justos están también las sanciones. O sea, que no se crean estos que están... Y los procedimientos. Exacto, que se va a crear unos reglamentos, incluyendo con la ley de los CLAP también, porque la SUNDEN no tiene capacidad como para cubrir la inspección en todo el país. ¿Ves? Entonces, vamos a comenzar con la ley de precios acordados. ¿Para qué se hizo? Tú sabes que tuvimos discusiones bien grandes dentro de la comisión, ¿verdad? Hasta que se llevó a la aprobación, pues. Y que viene ahora la aprobación de o sea, vamos a revisar la de precios justos. Ahora, finalidad de esa ley y por qué tenemos que ir en busca de acabar con la impunidad y acabar con toda esta guerra en donde mucha gente se cree impune, de verdad se creen impune. Fíjate tú ahorita en Macro de Valencia, esto me lo están informando fresquito. Hay un incendio dentro de Macro. La misma Valencia de San Diego, la misma Macro de San Diego. Okay. Uno no tiene que especular muchísimo qué es lo que está pasando allí. La misma Macro o los mismos factores están quemándose para evitar cualquier tipo de sanción o evitar cualquier tipo de visita, ¿no? Bien. Sí. Mira, yo antes de responder lo de los precios acordados, yo lo planteé ayer en la intervención que hice en la Asamblea Nacional Constituyente, cuando intervine por la ley de los CLAP, es que nosotros estamos construyendo un sistema. Cuando digo nosotros, de la Constituyente apoyando al gobierno en la construcción de un sistema de fijación y de tratamiento. No sé si la palabra correcta es tratamiento de los precios. Fijación, tratamiento de los precios, al respeto. Ese sistema jurídico que estamos creando contempla la ley de precios acordados, contempla la ley de los CLAP, contempla, y yo lo incorporo allí, la ley constitucional de la unidad tributaria sancionatoria, que la aprobamos, las 3 la hemos aprobado, y contempla lo que hoy se llama ley de precios justos, que es la revisión que estamos haciendo, ¿verdad? Ahora bien, eso es un sistema. La ley de precios acordados establece, lo que busca es que el gobierno revolucionario, prioriza determinados productos, bienes, en este momento sobre todo alimentos, medicamentos, artículos de higiene, lo que conforma hoy la gran misión de abastecimiento soberano. Será lo que era el plan 50, pero puede ser 50, 60, 100, o sea, 30, en fin. Exacto. El gobierno prioriza y con los productores de esos bienes, del tipo que sean, acuerda precios. A veces a nosotros en la Constituyente a mí me llega mucho, alguna gente desinformada, ¿no? Alguna gente incluso que tiene mucha experiencia política. Gente que ha militado algunos militaron hasta conmigo hace muchísimos años y todavía militan conmigo. Yo a veces me entrevistan por sus programas de radio. Dicen, ¿por qué? ¿Dónde están los precios
que acuerda la Asamblea Constituyente. No, la Asamblea Constituyente no acuerda precios con nadie. Exacto. Nosotros no discutimos precios con nadie. Nosotros discutimos, aprobamos una ley. legislativa, aprobamos la ley. Claro. ¿No? Para eso están las instituciones. Las instituciones del Ejecutivo, pues. Eso no quiere decir, por ejemplo, y eso lo pondría yo como propuesta a la comisión, lo estoy adelantando ahorita, tu vaso, que nosotros podamos desde la comisión crear o dividirnos entre los miembros de la comisión para hacer visitas a empresas privadas y empresas públicas. Ah, no, por supuesto. Exacto. Por supuesto. Para verificar. Pero la ley le da esa facultad al Ejecutivo, ¿me explico? Exacto. Entonces, esa ley lo que hace es eso. Entonces, que en vez de que el gobierno establezca controles de precios, si establezca el gobierno los precios, el precio del arroz va a ser tal precio, ¿no? Y después no pueda controlar eso. Yo me recuerdo episodios de hace varios años que el gobierno decía, bueno, el precio de tal bien es tanto, y al día siguiente ya no estaba. ¿No? Y eso ha pasado varias veces. Entonces se busca con estos sectores acordar esos precios que se mantengan un determinado periodo, un determinado tiempo, ¿no? La ley establece mecanismos para eso. Sí, la ley contempla los mecanismos, la revisión, etcétera, etcétera. La impresión que da en este momento es que los precios que se acordaron de determinados productos, yo no tengo el dato exacto de cuánto, si hay alguno. Bueno, hay sectores que los han respetado, pero la mayoría no los ha respetado, ¿no? La mayoría no los ha respetado, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que hablamos de un sistema. Porque es que cuando se acuerda un precio, ese precio debe acordarse. Si ese precio no es acordado, no se respeta, tiene que ser sancionados quienes no cumplan con un acuerdo, porque además no es impuesto por el Estado. Entonces, ese es el sentido que tiene esa ley. El Estado prioriza cuáles productos, cuáles bienes, alimentos, medicamentos, etcétera, van a ir a esa lista. Por fuera de eso está la gran mayoría de los que pueden ser, bueno, están los precios preferenciales o preferentes, como le digo yo, que son los de los CLAP, los productos CLAP. Bueno, un poco la ley de los CLAP establece algunas consideraciones porque está orientada al tema de la organización de los CLAP, etcétera, etcétera, y de sus funciones. Distribución, producción, y le incorpora una propuesta del presidente Maduro, que es la idea de la fiscalización, del fiscal CLAP, ¿no? Que se le incorpora allí a esa ley. Que eso servirían como apoyo al SUNDE. Sí, a la SUNDE y a los otros órganos del Estado. Por ejemplo, ahorita en diciembre el despliegue ha sido lo fundamental de la SUNDE con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ¿no? Que han dado esa batalla, ¿no? En el mes de diciembre y antes de diciembre también. Entonces, esos serían los apoyos, digamos, en el territorio para esa tarea. Yo sé que tú eres presidente de la comisión, te voy a tirar una pregunta de las atrevidas. Capciosa. Yo veo si la respondo o no. Ok, me vas a sacar el cartelito se reserva el derecho de admisión. Fíjate bien, nosotros vamos a hacer una revisión de la ley de precios justos. Yo digo que también tenemos que agarrar y profundizar el tema sancionatorio. Sí. Pues tiene que cumplirse. O sea, si el Estado dice, aquí hay una ley, por eso se le dijo precios acordados, para llegar a un acuerdo con el empresario, siempre y cuando ese acuerdo no vaya en detrimento del pueblo venezolano, empezando por ahí, y eso está también claro en la ley. Ahora, al hacer una revisión de la de precios acordados, no sería conveniente, de la de precios justos, no sería conveniente que ya estemos hablando de la suspensión definitiva de licencias de comercio, no a las empresas, sino a quienes son dueños de empresas, es decir, ¿cómo es que le llaman? Una especie de inhabilitación comercial. Inhabilitación comercial, pero no en lo jurídico, sino en lo particular. Sería bueno que se discutiera ese tipo de sanciones.
a quien sea reiterativo en la violación de una norma o en la violación de la ley? Yo creo que la ley vigente, que nosotros le dimos una revisión hace ¿cuánto tiempo? 2 meses quizás. 2 meses más o menos. No, 2 meses quizás. Establece algunas sanciones de ese tipo. ¿Qué pasa? Buena parte de esas sanciones, yo estaba revisando algunas cosas en estos días a propósito de la ley de los CLAP y de la necesidad que tenemos urgente, además, de completar el sistema con la aprobación de esa ley de precios justos, o de esa reforma. Al final, veremos cómo queda la cosa. Estaba revisando algunas cosas y establece sanciones, multas, esa ley, en unidades tributarias. Establece. La ley vigente, el decreto con rango, valor y fuerza de ley del año 2014, que está bien, ¿no? Que es una reforma de otro anterior. Perdón, no es una reforma, sustituyó a uno anterior, ¿verdad? Ahora, son en unidades tributarias. La unidad tributaria normal que existe, porque es la única que tenemos en Venezuela, con la cual nosotros, por ejemplo, el presidente calcula el aumento del cestatique. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que en algunas partes los empresarios, los comerciantes prefieren pagar la multa y seguir violando la ley. ¿No? Porque le sale mucho más barata la multa, es mucho más rentable pagar la multa y seguir violando la ley. Y sobre todo porque el tema de las multas bajo esa figura son inferiores y a medida que pasen son ínfimas. Son risibles. Son risibles ya, o sea, por eso te decía de qué tan necesario sería que a una persona individualmente, yo no estoy hablando en lo jurídico se puede hacer también, pero en lo individual, que a esa persona se le inhabilite para poder hacer cualquier tipo de negociación. Claro, creo que son temas en la discusión, ¿no? Creo que son temas que están todavía en la discusión y tenemos tiempo para natural, hacer. Perdón. Una persona natural. Natural. Exacto. No, claro. Al final, eso pudiera incluso entrar en la discusión. Un tema de la justicia también, Piñata. Claro. Sin justicia no hay paz. Pero además lo que te quiero decir es que, bueno, uno, está el tema de la unidad tributaria sancionatoria, que ya estamos hablando de otra cosa, ya no estamos hablando de la unidad tributaria esta normal, que me decía un compañero, bueno, que en Maracaibo, por violar una ordenanza no sé qué, no sé si es el tema de la basura del agua, bueno, la multa era 1.500 bolívares, no 1.500.000, no 1.500.000, 1.500 bolívares. Cóbrate y quédate con el vuelto. Yo te doy 2.000 y te quedas con 500 pues, de propina si tú quieres. Es una burla. Claro. Entonces, la unidad tributaria sancionatoria resuelve eso. Luego, está el tema de los procedimientos, Mario. Sí, yo creo que uno de los debates es los procedimientos que establece la ley, esa ley de precios justos, se están cumpliendo en este momento, ¿no? ¿Qué tan ágiles son? ¿Qué tan rápidos son? ¿Qué tan nos ahogamos en burocracia? Exacto, tan eficaces son para el establecimiento. Que le da chance al tipo y dice. Claro, para el establecimiento de las sanciones y hay que sancionar. Entonces creo que son elementos que están planteados y la ley esa establece penas también en términos penales, o sea, ¿no? Creo que son cosas que están en la discusión que tenemos que debatir. Porque además nosotros tenemos que ganar. Hoy me escribía alguien, de eso a veces uno le hacen críticas que antes era el tema, bueno, las leyes, ahora van saliendo las leyes, alguien decía hoy, pero además es verdad lo que decía esa persona. Que ahora salen las leyes, pero entonces las leyes, algo así que como, bueno, pero aquí nunca se han cumplido las leyes y el que hace la ley hace la trampa, ¿no? Esa es la parte injusta de la cosa, ¿no? Vamos siendo los tramposos. Pero en todo caso, nosotros tenemos que garantizar como Estado, como revolución. Eso es lo que dijo José Roberto Duque. Ajá. Como Estado, exactamente. Sí. Como Estado. Esos son de los que dice que, bueno, no, usted no ha hecho nada. Al final termina echándole la culpa a Maduro y a la Asamblea Constituyente de la cosa. Entonces, pero hay una parte de verdad, como en todo, digamos la cosa en términos dialécticos, es que nosotros como Estado, como revolución, tenemos que garantizar que las leyes se cumplan. Eso es verdad, no pueden ser letra muerta.
Exacto. Y en ese sentido es que nosotros tenemos que garantizar eso. Yo creo que nosotros muy pronto tendremos que salir ya con esa ley. Yo no me atrevo a establecer en este momento lazos, porque además eso no me corresponde a mí, sino a la directiva. ¿Sabes que yo hago una comparación aquí? Una comparación aquí. No vamos a ir al corte, pero quiero que me hagas una... Yo hago siempre una comparación. Por ejemplo, el presidente Nicolás dijo el otro día, y es cierto, que hay que agilizar la ley de contrataciones, pues, contrataciones públicas. ¿Por qué? Exactamente. Porque una gobernación, ¿tú te acuerdas cuando nos fueron a exponer lo del caso del café y del cacao? Del café, sí. ¿Verdad? Que tanto tardaba el complejo sistema burocrático a un productor de cacao o de café, que cuando llegaba al final el hombre estaba quebrado prácticamente y vendiéndole a muy bajo precio a las torrefactoras privadas, ¿ves? Entonces pasa lo mismo con la ley de contrataciones. Si no se agiliza el mecanismo, terminamos por encarecer lo que se supone es un proyecto. Incluso hasta un proyecto del Estado, del mismo gobernador o el alcalde o el mismo Estado, el mismo gobierno central. Pasa igual con cuando vamos a aplicar la ley. Y por esa vía se van quedando proyectos en el camino, compadre. Proyectos importantísimos. Claro. Y pasa igual cuando tú vas a ejercer la acción penal. Sí. El tipo le da chance, ya en el momento en que le están olisqueando las cuentas, le da chance de agarrar y decir, no, yo me voy porque ya me van a tener listo. Sí. Y debería haber una previsión de, señor, usted no sale del país en el momento en que le caigan así tenga o no tenga culpa, usted no se mueve de aquí, y si trata de salir del país, usted va preso. ¿Ves? Pero debería estar previsto eso. Vamos a ir a un corte, y al regreso volvemos otra vez con economía. Del crimen económico contra Venezuela. Prohibido ver lo evidente. Esta suerte de sentencia encontrada en un mural callejero le viene como anillo al dedo a todo aquel que ignora la continuada agresión económica que viene sufriendo Venezuela en los últimos años. Se puede legítimamente estar a favor o en contra de las decisiones económicas tomadas por el presidente Nicolás Maduro. Todo debate económico es bienvenido. Sin embargo, el desconocimiento del conjunto de acciones orquestadas desde múltiples ámbitos en contra de la economía venezolana resta rigor a cualquier tipo de análisis. Dejar de lado lo que Venezuela está afrontando en forma de multiagresión permanente en materia económica es un acto de irresponsabilidad deliberada. Pero además sería un análisis parcial y sesgado. Sería lo mismo que analizar la economía mexicana sin considerar que tiene a Estados Unidos como vecino del norte. O suponer que un país tiene mar a pesar de no tenerlo. Como debería leerse un estudio o una propuesta en base a premisas falsas, inexistentes, eclipsando buena parte de lo que sucede. Lo apropiado es tener un panorama integral para tener un diagnóstico certero, y, en función de ello, realizar las recomendaciones que cada quien considere oportuno. Ninguna de las pruebas esgrimidas a partir de ahora deben ser consideradas como excusas ni como parches que sirvan para esconder otros desequilibrios estructurales de la economía venezolana. De lo que se trata en este artículo es de demostrar con pruebas manifiestas que la economía venezolana no es como otra cualquiera. Por muchas razones geopolíticas, está sometida a un constante hostigamiento que es obligatorio conocer en detalle. He aquí un listado de estas pruebas irrefutables. 1. El riesgo país RP otorgado por las agencias de calificación es improcedente con el cumplimiento de Venezuela con el pago de la deuda externa. En los últimos 4 años la República ha honrado sus compromisos de pago por un total de 73.359 millones de dólares. Y el RP ha seguido subiendo. Se han encontrado 32 meses en los últimos 14 años en los que el RP contra Venezuela ha subido a pesar del incremento del precio del petróleo. En la actualidad, el RP, dado por JP Morgan, MB, se encuentra en 4.820 puntos, es decir, 38 veces más de lo que le asignan a Chile a pesar que este país tiene un ratio de deuda/PIB similar al venezolano. 2. La palabra default es usada contra Venezuela con independencia de su significado. 2 ejemplos sucedidos recientemente a pesar de haberse cumplido con el pago de la deuda externa. A. Fitch Ratings dijo que Venezuela tenía un default selectivo. B. Standard & Poor's bajó la calificación de CC/CASD/D, default selectivo. Pero esto viene de lejos. Otro ejemplo menos reciente, en febrero de 2016 Bloomberg afirmaba que Venezuela tenía un 76% de probabilidades de entrar en default en un año.
y así tendríamos miles y miles de testimonios que ratifican que las calificaciones contra Venezuela no siguen un criterio de racionalidad económica. 3. Donald Trump dictaminó una orden ejecutiva, amparándose en un decreto previo de Obama, en contra de la economía venezolana. Solo basta leerla en detalle para darse cuenta que se trata de un boicot explícito con la intención de impedir el relacionamiento de Venezuela con socios privados estadounidenses al mismo tiempo que restringe el cumplimiento de los pagos de deuda externa así como las posibilidades de refinanciación de la misma. 4. Gran parte del sistema financiero internacional ha venido en los últimos años propiciando un esquema de bloqueo hacia las operaciones financieras de Venezuela, limitando el accionar de múltiples instituciones nacionales, públicas y privadas, para ejecutar pagos a proveedores, recibir pagos, ejecutar transacciones, administrar carteras de inversión, cumplir obligaciones financieras y acceder a fuentes de financiamientos internacionales. Se han sucedido cancelaciones unilaterales de contratos de corresponsalía bancaria en contra de Venezuela, Citibank, Commerzbank, Deutsche Bank. Desde julio de 2017, el agente de pago de los bonos emitidos por PBSA, Delaware, informó que su banco corresponsal, PNC Bank, en Estados Unidos se negaba a recibir fondos provenientes de la estatal petrolera. Por su parte, Novo Banco, Portugal, notificó en agosto de 2017 la imposibilidad de realizar operaciones en dólares por partes de instituciones públicas venezolanas por bloqueo de intermediarios. La empresa Euroclear, encargada de la custodia de una parte importante de los bonos de Venezuela, mantiene importantes operaciones de transacciones de bonos retenidas en proceso de revisión, por presiones hechas por la OFAC, más de 1.200 millones de dólares. El banco aliado de Venezuela, Bank of China Frankfurt, no ha podido realizar una operación destinada al pago de unos compromisos con la empresa minera canadiense Gold Reserve por 15 millones de dólares. 5. Se han producido bloqueos para pago de alimentos y otros bienes básicos. Por ejemplo, la tercera semana de noviembre fueron devueltas más de 23 operaciones de pago por 39 millones de dólares en alimentos porque bancos intermediarios de proveedores no querían aceptar recursos desde Venezuela. Situaciones parecidas han ocurrido en compras navideñas, medicamentos, insulina, fármacos contra la malaria y el paludismo, semillas, transporte de deportistas venezolanos, el banco Wells Fargo impidió la operación, comunicación. El banco neerlandés Rabobank negó el pago para la operatividad de TLSUR alegando que el ordenante se encontraba sancionado por la OFAC. 6. La evolución del tipo de cambio ilegal paralelo no tiene ningún paralelismo con ninguna variable macroeconómica. El valor de este tipo de cambio se ha multiplicado por 1.410 veces desde agosto de 2014 hasta la actualidad, mientras que la cantidad de billetes y monedas se multiplicó por 43, la cantidad de liquidez se multiplicó por 64, y el tipo de cambio implícito por 141. Ni siquiera la ortodoxia neoclásica sirve para explicar el comportamiento de esta arma política de destrucción económica, utilizada para inducir un aumento desmedido de la inflación. Podríamos añadir a este listado de pruebas todos los intentos de Mercosur por aislar a Venezuela, y las sanciones de la Unión Europea o Canadá, y la retirada de compañías aéreas como Avianca o Aerolíneas Argentinas. Y además a eso cabe sumarle la caída estrepitosa del precio del petróleo desde el 2014 al 2016, pasando de un precio promedio anual por barril de 88 a 35 dólares. Esta realidad es innegable y no cualquier país está sometido a este tipo de asedio económico, de alta intensidad y persistencia. Viajar de la Ciudad de México a Bogotá o a Caracas supone prácticamente lo mismo. En el primer caso, la distancia es de 3.175 kilómetros y en el segundo de 3.596 kilómetros. El tiempo de vuelo es prácticamente el mismo. No obstante, el precio de los boletos de avión a una ciudad como a la otra son muy distintos. A Bogotá desde México, el precio de un boleto a lo sumo supera los $600. Hay 7 vuelos directos al día y al menos 5 aerolíneas ofrecen el servicio. Volar a Caracas, por el contrario, cuesta no menos de $1.000. No hay vuelos directos y si acaso 2 aerolíneas ofrecen el servicio. ¿Cuál es la razón de esto? Durante los últimos años, poderes económicos y políticos tanto dentro como fuera de Venezuela han ejecutado una estrategia de asfixia económica contra el país. La estrategia tiene como finalidad destruir el aparato productivo del país y promover el hastío y la zozobra de las personas. El centro de dicha estrategia consiste en debilitar las capacidades de Venezuela para adquirir divisas monetarias, con la finalidad de debilitar la moneda local, el bolívar. El objetivo, debilitar el poder adquisitivo de las familias venezolanas.
Así, retomando el ejemplo del principio, encarecer los boletos de avión a Venezuela tiene como objetivo afectar a uno de los sectores económicos con mayor potencial para la generación de divisas en el país, como lo es el turismo. Como bien sabemos, Venezuela tiene un enorme potencial turístico. El ataque contra la moneda venezolana inició en el 2012, momento en que comenzó a experimentarse una drástica reducción en los precios del petróleo a nivel internacional. Venezuela, como se sabe, es uno de los principales productores de petróleo en el mundo. A partir de entonces, se ha intensificado una campaña muy agresiva dirigida a estimular la inflación a través de la especulación del tipo de cambio, mediante mercados paralelos e ilegales de divisas, el Dollar Today. El Dollar Today es una página de internet operada desde los Estados Unidos que sirve como parámetro de referencia del tipo de cambio paralelo. Dicho indicador se ha incrementado durante los últimos años de una forma desmedida, así como arbitraria. No se fija bajo criterios técnicos. Así, mientras en el 2012 la relación entre el dólar paralelo y el dólar oficial fue de casi 3-1, en el 2016 fue de 44-1. A diferencia de la mayoría de los países, en Venezuela es posible conseguir las divisas prácticamente solo a través del Estado, producto del peso de las exportaciones petroleras en la atracción de divisas para el país. El peso de las importaciones en Venezuela es muy grande, 35% del Producto Interno Bruto. Del total de divisas que ingresaron al país durante los últimos 15 años, aproximadamente el 65% se destinó a los importadores, y de ese 65%, el 94% se dirigió al sector privado. De las más de 300.000 empresas que hay en Venezuela, apenas el 3% de ellas se han visto beneficiadas con divisas para importar. En su mayoría, se trata de empresas grandes y de larga data, así como filiales de empresas transnacionales. Ese tramado oligopólico de empresas que adquiere divisas a bajo costo al tipo de cambio oficial, fija, no obstante, los precios de los productos como si los hubiese obtenido al tipo de cambio paralelo. Todo esto explica por qué, si en enero de este año el precio de un caucho para automóviles oscilaba entre los 13.000 y los 23.000 bolívares, para septiembre oscilaba entre los 350 y 650.000 bolívares. O por qué, si en febrero de este año un paquete de 4 rollos de papel higiénico costaba 4.400 bolívares, para septiembre se incrementó a 6.500 y actualmente dicho paquete supera los 40.000 bolívares. Frente a la estrategia internacional de asfixia económica, el presidente Nicolás Maduro ha decretado medidas tendientes a proteger el bolsillo de las familias venezolanas. Estas combinan medidas coyunturales, tales como incrementos periódicos salariales, con otras más estructurales, pensadas con el objetivo de superar el rentismo petrolero y emancipar a Venezuela del yugo del dólar. Frente a la agresión, Venezuela resiste con dignidad. Bien, fíjate bien, aquí dice... de las últimas sanciones, donde sancionaron a Francisco Rangel Gómez, exgobernador del Estado Bolívar, a Sabarce Pavón, general de la Guardia Nacional, Rodolfo Marcos Torres, actual gobernador de Aragua, y Gerardo Izquierdo Torres, mayor general del Ejército en activo, ¿no? Ahora, hay una parte que yo quería leerte, y así me desarrolla a partir de ahí tu respuesta con relación a ese video, ¿no? Una de las partes de las sanciones, del escrito de las sanciones del Departamento del Tesoro, dice lo siguiente, ve bien, ¿no? Y quiero leértelo con cuidadito para que entendamos cuál es el objetivo real, ¿verdad? Abro comillas. Si miembros del régimen de Maduro desean que se retiren las sanciones del gobierno de Estados Unidos, deben actuar para restaurar la democracia y el orden constitucional en Venezuela. Antes de que me digas algo, están prácticamente llamando a que haya un golpe de Estado en un gobierno legítimamente electo por el pueblo. Esto es el cinismo más descarado por parte del imperialismo. Hay dos cosas que resultan aquí, son dos verdades integrales, dos verdades grandísimas. Primero, que el imperialismo norteamericano asomó su cara de una vez de manera descarada. Y segundo, compadre, que los objetivos están clarísimos. Claro. Mira, el video culmina con una afirmación que es absolutamente correcta. Frente a la guerra, el pueblo venezolano resiste. Y resiste y vence. Está venciendo, diría yo además. Ahora, fíjate, ¿qué buscan ellos? Esa declaración del gobierno de los Estados Unidos, del Departamento del Tesoro, no sé si esta es la del Tesoro, ¿no? Sancionando a estos 4 compañeros que tú leíste,
es parte de una operación psicológica. Exacto. Es una operación psicológica destinada a promover y a, primero, fracturar la fuerza revolucionaria y promover la traición. Si usted quiere salvar, ¿no? Tú tienes, bueno, que traicionar al pueblo venezolano, traicionar a Maduro, traicionar al legado de Chávez. Y traicionar a la revolución. Y traicionar a la revolución. Yo quiero decir varias cosas. ¿Y por qué empecé por el tema de las operaciones psicológicas? Porque la guerra contra Venezuela tiene múltiples formas. O sea, es una guerra multiforme, diría. Tiene la guerra económica, durante mucho tiempo ha sido el caballito de batalla, y la guerra económica en sí misma tiene también diversas formas. El video señala varias de ellas. Nosotros estamos discutiendo el tema de los precios, de la especulación, el acaparamiento, etcétera. Pero allí está planteado todo lo que tiene que ver con el cerco financiero internacional. Claro. Con el bloqueo financiero internacional, la persecución a las transacciones, las operaciones financieras del gobierno de Venezuela, incluso de los privados de Venezuela en el exterior. Pero también está la caída de los precios del petróleo, que también fue promovida, fue provocada para afectar a Venezuela, a Rusia y a toda esta fuerza que se va conformando en el mundo distinta o que cuestiona y pone en riesgo la hegemonía de los Estados Unidos como país hegemón del imperialismo mundial y del capitalismo mundial en este momento. ¿No? Ahí está planteado en lo económico, pero entonces eso está acompañado de formas que hemos visto, por ejemplo, de la mediática, de las campañas mediáticas que operan a favor de la guerra psicológica, de las operaciones psicológicas en lo concreto, lo que tiene que ver con la guerra ideológica y cultural que hay contra Venezuela también, cuando te dicen, bueno, pero es que todo esto es culpa del socialismo, cuando el socialismo, como está más que demostrado y se ha dicho, todavía en Venezuela apenas está dando sus primeros pasos, diría el comandante Chávez en la introducción del programa de la patria en el año 2012. Aquí lo que fracasó es el capitalismo y el modelo rentista es capitalista. Es lo que está fracasando. Y nosotros estamos asistiendo al colapso, digamos, del capitalismo en Venezuela. Y por eso es que estamos en un momento en el cual se abren todas las posibilidades para profundizar la construcción del socialismo en medio de batalla, de lucha. Tenemos que hacerlo garantizando la paz y la estabilidad, pero sabiendo que esa es una paz y estabilidad en combate. Exacto. Es así, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos pretenden. Y eso ha sido posible porque existe una unidad entre el pueblo y la dirección revolucionaria. Lo dijo, y sobre todo, la respuesta la dio clarita Diosdado el día de la sesión. El día de la sesión. Sí. Y la unión cívico-militar, una grande fortaleza. Y por supuesto un frente común de alianzas que comenzó con Chávez y que la va a continuar el presidente Maduro, de alianzas estratégicas en el mundo, la conformación en el continente de la ALBA y de Petrocaribe, ¿no? Es decir, esos han sido los anillos de protección internacional de Venezuela. Por eso no pasó la Organización de Estados Americanos, el intento que hubo en el 2016 de golpearnos por allí. Es decir, frente a esa guerra que nos están haciendo desde todos los puntos de vista, y por supuesto que afecta, no es que salimos incólumes de ella, ¿no? Porque efectivamente nos han afectado la llegada de medicamentos, de alimentos, que se retardan, que llegan después del tiempo que estaba previsto, ¿no? Y eso ponen a la gente incluso nuestra a discutir y a pelear con el gobierno. ¿No? Cuando el gobierno tomó, el caso de los perniles, cuando el gobierno había tomado las previsiones para que eso estuviera aquí, bueno, hay cercos, hay cosas, ¿no? Hay quienes en el mundo se asustan frente a las amenazas de los Estados Unidos. Entonces, eso, por supuesto que afecta, pero frente a eso estamos resistiendo. Yo creo que estamos, precisamente, yo te decía cuando estaba pasando el video que estaba muy bueno, incluso sería bueno divulgarlo muchísimo, porque ahí explica, en términos muy sencillos, lo que es el acoso permanente,
brutal contra Venezuela como objetivo político. El tema del riesgo país, que lo explica allí muy bien. Dollar Today pone los precios sin ninguna base que tenga que ver con la economía. Pero es más, sin poner medio dólar, ni un centavo de dólar pone a la economía venezolana Dollar Today, ¿no? Pero el riesgo país tampoco tiene ninguna relación con ninguna cosa. Es decir, es una arbitrariedad, porque además, ¿quién Carrizo le dio a JP Morgan, Stanley & Poor's, etcétera, que ellos tenían la facultad de evaluar a toda la economía de los países del mundo? ¿Quién se las otorgó? Porque existen los mecanismos institucionales en el mundo para que así no le hagan caso. Las Naciones Unidas todos los años condena a Estados Unidos por el bloqueo a Cuba. Ahí hay un debate, una discusión. Bueno, ya últimamente es una cosa tan evidente. Sí, ya quedando. Son dos países nada más. ¿Pero quién? ¿En dónde se discutió que eran ellos, pues? Los que tenían que certificar el bloqueo el riesgo país contra todo. No, estas calificadoras de riesgo. Calificar la economía de un país que si está en riesgo más. ¿Quién? Esa es la arbitrariedad del capital y del imperialismo. Es decir, y no tiene ninguna razón. Es decir, a nosotros nos califican hace un año como a Siria, que estaba en un país en guerra. Y lo que dicen ellos, bueno, las características de la deuda, desde el punto de vista de su peso, en el Producto Interno Bruto, entre la de Venezuela y Chile es similar. ¿Y por qué la calificación de riesgo país es distinta? Desfavorable a nosotros, a Venezuela. Porque es una razón política. De tener las posibilidades de inversiones en el país, el ejemplo de los viajes, afectar el turismo, que el turismo tiene una cuestión, primero que Venezuela tiene una potencialidad para el desarrollo de la industria turística enorme, que se pierde de vista, pero además que el turismo es una actividad económica que produce divisas de manera muy rápida, distinto a las otras actividades. Entonces, bueno, afectar el turismo en Venezuela, ¿no? Las posibilidades de desarrollo, es decir, el bloqueo pasa por todo eso. Y frente a eso también, porque nosotros también tenemos que decir, pero también tenemos que decir las defensas que estamos construyendo. La derecha hace unos días, comenzando enero, algunos voceros de la burguesía, de Fede Cámaras, agrupados en Fede Cámaras, decían que la política económica del gobierno no era coherente. No hay coherencia en la política económica del gobierno. Bueno, no hay la coherencia que ellos quieren que sea, ¿no? Esa no. Sí, que la entrega de los recursos. Que la entrega, que es que la dijeron muy bien, la sintetizaron muy bien aquella conversación de Lorenzo Mendoza con Ricardo Haumann, ¿no? Vamos a pedirle al Fondo Monetario Internacional entre 50 y 60 mil millones. Creo que ya subieron. Creo que van a 100 mil millones. Van a 100 mil millones de bolívares ya. Sí. De dólares, perdón. Es decir, la entrega del país al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a las transnacionales, etcétera. Esa no. Ahora, nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a la revolución bolivariana liderada, dirigida por el presidente Nicolás Maduro. Hemos venido desarrollando una política económica coherente, que ataca lo estructural y ataca lo coyuntural. Es decir, todo lo que hemos venido aprobando nosotros en la Constituyente ataca los elementos de coyuntura, lo que hemos abordado en temas de precios, etcétera. Pero además también, cuando aprobamos la ley del régimen tributario para el desarrollo soberano del arco minero, o la ley de inversión extranjera productiva. Y que las relaciones con los países aliados es totalmente distinta a la relación que hay con absolutamente diferente, porque además en condiciones de igualdad, de soberanía, etcétera, etcétera. Pero además de eso es lo legislativo, que favorece, que refuerza, que apoya lo que viene haciendo el gobierno, por ejemplo, en materia del establecimiento de una cesta de monedas distintas al dólar, creo que hay que darle un dinamismo superior a eso, pero en todo caso está planteado allí lo que tiene que ver con la creación del petro, ¿no? que es un acto de esos de audacia, lo que nos hemos acostumbrado con Chávez y con Maduro, un acto de audacia, pero además con un nivel de creatividad muy importante, porque es que estamos hablando de la primera criptomoneda en el mundo
no solo producida por un Estado o lanzada por un Estado, ¿no?, sino que además es la única que tiene respaldo en bienes físicos tangibles. La califica por encima del dólar 10.000 veces. Ajá. Entonces, si estamos con políticas para enfrentar la guerra y derrotarla. Exacto. Y derrotar la guerra, al lado de las medidas de defensa, ¿no?, del salario, del ingreso, los incrementos de salario, la política de la creación de los CLAP, etc. Y una línea estratégica, una orientación estratégica que tiene que ver, que está expresada muy concretamente en la agenda económica bolivariana, con los 15 motores productivos como, yo lo llamo como el centro de la estrategia de recuperación económica y de construcción del socialismo en lo económico, lo productivo. La creación y fortalecimiento de las fuerzas productivas nacionales y de las capacidades productivas del país, en un marco de relaciones sociales que se van dinamizando, que implica propiedad social, propiedad estatal, propiedad privada y propiedad mixta. En la cual, y con esto te cierro este comentario, yo creo profundamente en eso, la propiedad comunal, la economía comunal va a jugar un papel muy relevante en el futuro. Y buena parte, eso yo lo he hablado con alguna gente, economistas, etcétera, de los recursos que se van a esos importadores privados que dice ahí, que son los grandes monopolios, los que monopolizan la importación, la producción y la distribución y dirigen la guerra y fijan los precios contra el pueblo venezolano, dirigir esos recursos a la economía comunal. Son los mismos con la orden que dio el presidente de cerrar la vía hacia Aruba y Curazao y Bonaire, ¿no? Yo quería, aparte de eso, quería agregar que no solamente es el infame contrabando aceptado por estos gobiernos de los Países Bajos, ¿verdad?, sino también el tema fronterizo con Colombia. Quería ponerte un último video, verdad es que no se dicen, ¿no?, que tiene que ver con la frontera de aquel lado. Pero no solamente frontera, sino verdades que no se dicen porque lo que está viviendo Colombia, no sale a nivel internacional como sale el ataque permanente que hay contra Venezuela. Quería ponerte este video y con ese vamos a cerrar el programa de hoy. Rueda. La República Hermana de Colombia, el gobierno y los medios de comunicación jamás descansan en su campaña sostenida de descrédito contra el gobierno venezolano. Dijo que en Venezuela se está instalando una dictadura. Y para colmo, recientemente el señor Juan Manuel Santos declaró: If you ask me what nightmares do I have, my worst nightmare is Venezuela. Right. We have to be generous. We're not going to close the borders, and we have to, in a way, adapt to this situation, which is unfortunately getting worse and worse. Su peor pesadilla es Venezuela, esta tierra que le ha dado cobijo a más de 6 millones de colombianos y colombianas desplazados producto de la cruenta guerra que ha vivido ese pueblo por más de 50 años. Y mis hijas, que no sé de ellas, que están perdidas, yo no sé de la vida de ellas, pero yo espero en mi Dios que ellas se encuentran bien, que no les haya pasado nada a mis hijas. Y ya no hablo más. Detrás de muchos de ellos y ellas existe una historia de dolor. Y solo por citar un pequeño dato que demuestra nuestra solidaridad, hoy el 25% de los beneficiados de la Misión Vivienda son personas colombianas. Mientras tanto, en el marco de la guerra económica contra Venezuela, el gobierno colombiano es al menos tolerante con el contrabando que desangra nuestro país. Las imágenes que vemos son en Maicao, pueblo colombiano ubicado en la frontera, abarrotado de productos venezolanos. El Premio Nobel de la Paz habla de sus pesadillas. En un país donde la sociedad tiene presente la barbarie en la cotidianidad, donde fosas comunes con más de 2.000 cuerpos sin identidad ya no sorprenden a nadie, donde los paramilitares y narcotraficantes violan los derechos humanos, controlando grandes extensiones del territorio. Y en tan solo un año de haber firmado los acuerdos por la paz, han asesinado a 135 líderes sociales o defensores de los derechos humanos y a 33
excombatientes de la FARC, además de 282 intentos de homicidios a dirigentes populares. Nosotros nos preguntamos, ¿cuál será la pesadilla del pueblo colombiano? ¿Por qué Estados Unidos tiene tantas bases militares en Latinoamérica? ¿Será porque le interesa la paz? Estados Unidos mantiene entre 700 y 800 bases militares alrededor del mundo. En América Latina contaría con al menos 80 bases militares instaladas con el apoyo del gobierno de turno. Suelen ser poco conocidas, pues las visitas están en todas prácticamente prohibidas para el gran público. Pueden tomar diversas configuraciones según las funciones específicas que tengan que asumir. Se pueden clasificar en 4 grandes categorías: las bases aéreas, las terrestres, las navales y las bases de comunicaciones y vigilancia. La observación permanente de las actividades humanas, económicas, sociales y políticas están cada vez más controladas por los Estados Unidos, pues la voluntad de dominación se manifiesta en una estrategia de intervenciones directas e indirectas continuas para orientar el comportamiento de los asuntos mundiales en función de sus propios intereses. Es necesario recordar que Estados Unidos acostumbra a utilizar varias vías para llevar a cabo su injerencismo militar. En algunos casos, utiliza la excusa de asesoramiento y asistencia humanitaria. En otros, bajo el pretexto de luchar contra el terrorismo y el narcotráfico. Y en otros, pactan con gobiernos aliados o sumisos la instalación de bases de observación, colocando radares y otros dispositivos tecnológicos de los que no ofrecen mayor información pública. Chile, Colombia, Perú, Panamá, Guatemala, Cuba, Haití, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana, Honduras e Islas Malvinas son algunos de los lugares que cuentan con la presencia de bases estadounidenses o de la OTAN. Ahora, el gobierno argentino quiere sumarse a esta riesgosa costumbre de ceder territorio y asegurar la impunidad de la actuación de efectivos civiles y militares estadounidenses en el norte y el sur de la República Argentina. La pregunta que surge es, ¿qué importancia geoestratégica tienen las zonas en las que son instaladas estas bases? ¿Cuáles son los verdaderos planes del imperio? Tal vez la respuesta la podamos ver en los países de Medio Oriente, ricos en recursos naturales como el petróleo, donde Estados Unidos ha llevado su modelo de paz y democracia. Y la incógnita, quizás más alarmante, es ¿qué sucederá en esta parte del planeta cuando el agua sea el bien más cotizado? Tú sabes, una de las cosas que yo, viendo todo este tiempo, viendo documentales, no solamente el cinismo descarado ya, o sea, que tú decías ahorita, ya no es el enemigo, no es el comunismo. Sí. El enemigo somos todos aquellos que queremos preservar la soberanía y la independencia de los países. Sí. Y los recursos, por supuesto, que sean utilizados para el pueblo. Ese es el enemigo, ¿no? Ahora, vamos a una definición ya, primero tu comentario con respecto al video y una definición ya de lo que vamos a hacer en adelante. Este año 2018 para mí tiene mucha importancia. Hay varias vías que ya tiene el presidente Nicolás Maduro, las tiene en mesa, ¿verdad? Y es la esperanza, esa esperanza jamás... Un revolucionario nunca puede dejar de ser optimista. Nunca, jamás. Tiene que pensar siempre en función de ir hacia adelante y ir hacia la construcción del Estado socialista. Mira, sobre el video rapidito, ese video tiene como 2 partes, ¿no? Una, el comentario, la preocupación, ¿cómo es la pesadilla de Santos? Es Venezuela. Yo creo que la pesadilla de Venezuela es Santos. Y Uribe y toda esa gente, sí, ¿no? Sí, siempre.
alguien ironizando en estos días decía que Venezuela tenía abierto un canal humanitario hacia Colombia, porque es que se llevan todo de aquí. Es decir, los niveles de contrabando, de extracción, casi de cualquier cosa, hacia Colombia es brutal. La pelea que está dando la Fuerza Armada, los gobiernos regionales y locales en la frontera, que hay que profundizar, es fundamental contra el tema del contrabando de extracción hacia Colombia, igual que las acciones que se han venido tomando. Porque quienes hablan de que Venezuela no produce, ¿no? Es decir, todo lo que producimos y se importa se va para allá. En alguna oportunidad, compañero nuestro, que nosotros producimos. Claro. Eso no hemos dejado de producir. No, nosotros no hemos dejado de producir, ¿no? Que tenemos que producir más, etcétera, está bien. Pero lo que producimos, buena parte se está yendo hacia Colombia, por la vía del contrabando. Contrabando que es estimulado por el gobierno colombiano, por la oligarquía colombiana. Y eso tiene una raíz histórica, ideológica, es decir, y además política, ¿no? Y de clase. Es decir, quien gobierna Colombia es la oligarquía, santanderista. Y quien gobierna Venezuela son los revolucionarios socialistas bolivarianos. La eterna contradicción. Bolívar-Santander. Bolívar-Santander. La oligarquía. Decía una vez Fernando Sotorras una frase en un acto con colombianos, me acuerdo, un discurso en la Plaza del Venezolano, que a nosotros ríos de sangre nos separan de la oligarquía colombiana y ríos de sangre nos unen al pueblo colombiano. Por eso lo que dice el video, que a pesar de todo, 6 millones de colombianos viven aquí y que la cuarta parte de lo que se ha entregado de viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela ha sido a hermanos y hermanas de Colombia, que vienen acá, contrasta. Yo gozaba un puñado estos días cuando Santos se quejaba de que habían 500.000 venezolanos en Colombia, que fuera una gran cosota, ¿no? Eso es mentira. No, pero además es mentira, por supuesto. Okay. No llega a 50.000, y eso demostrado. Ok, entonces fíjate, pero bueno, forma parte de la propaganda, porque la otra parte no se dice. Exacto. Lo que es la cantidad de colombianos que históricamente han venido para acá. Eso es una parte. Lo otro tiene que ver con la presencia militar estadounidense, que hay que vincularla a esto. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el juego, con el posicionamiento geoestratégico de las fuerzas militares de los Estados Unidos, que viene acompañada de otras cosas, ¿no? Que viene acompañada de propaganda, que viene acompañada de operaciones psicológicas, que viene acompañada de terrorismo, que viene acompañada de insurgencias militares de derecha, que viene acompañada de todo eso, de desinformación, etcétera, etcétera, de penetración a sectores de la juventud venezolana para deformarlo. Esa presencia estratégica de Estados Unidos, ¿en función de qué? De cercar primero a Venezuela, obviamente. Quien se pone un mapa y se pone a ubicar dónde están situadas geográficamente las bases militares de los Estados Unidos, no solo en Colombia, sino en Colombia, en Curazao, ¿no? En Puerto Rico, en Honduras, etcétera. Vas a ver que hay una especie de círculo que se va cerrando, un cerco alrededor de la República Bolivariana de Venezuela. Y tiene que ver con el esfuerzo que hace el imperialismo estadounidense para no perder su hegemonía en el continente, y para recuperar una hegemonía que ha venido perdiendo, que perdió en el continente, y la iniciativa política que perdió en el continente con Chávez, a partir de Chávez, perdió esa hegemonía política. Entonces es la batalla que está planteada en estos términos, en estos momentos, la lucha por la hegemonía en el continente y en el mundo, dentro del mundo capitalista. Yo creo que es una batalla bien importante. Y cuando Chávez planteó que esta revolución era socialista, volvió a poner en el tapete, yo siempre lo digo, un debate que ellos daban por clausurado después del derrumbe de la Unión Soviética y del socialismo en Europa del Este, que es que el debate entre el socialismo y el capitalismo, ojo, y con Chávez y la revolución bolivariana, ya no solo como un debate doctrinario, ideológico, filosófico, sino de realizaciones prácticas. Tenemos dificultades, por supuesto. ¿Cuál es realmente el modelo fracasado?
¿Cuál es el modelo que ha fracasado? Ya, así, mirámoslo. ¿Cuál es el resultado más tangible de siglos de dominación del capitalismo en el mundo? 1.300 millones de hambrientos. ¿Ya? Decía Larissa, por no hablar mucho, el genocida más grande del mundo del capitalismo. Así, el Che decía que en un discurso, creo que fue en la ONU, que era el genocida más respetado del mundo. Sí, ¿no? Sí. Es eso. Entonces, en términos de condiciones materiales de vida del pueblo, nosotros en 6 años, ¿no? En 6 años, sí, la Misión Vivienda de Venezuela empezó en el año 2011. 2 millones de viviendas. 2 millones de viviendas. ¿Qué país en el mundo, del mundo capitalista desarrollado, búsqueme cualquiera? Ninguno. Y lo decía Jorge en estos días, creo que se lo escuché a Jorge Rodríguez, ¿no? Al contrario, en España, ¿no? Que Rajoy pretende darnos clases de democracia a nosotros, ¿no? 250.000 desahuciados, o sea, desalojados de sus viviendas. Va de retro. Exactamente. Exacto. Bueno. 2018. 2018 es un año clave. Al pueblo. 2018 es un año clave en esta batalla. Creo que 2018 nosotros venimos de victorias importantísimas. 2016, resistencia y creación, lo llamó el presidente Maduro. 2017 fue un año de resistencia, pero de victorias importantes, de acumulación de victorias. Derrotamos la violencia, la Asamblea Nacional Constituyente estableció la paz en el país, una batalla por consolidarla. Pero la estableció, estamos avanzando ahora, tenemos que avanzar en los otros objetivos de la Constituyente. Ya hemos dado paso en ese sentido. La victoria, pero ese fue el primer anillo de protección al gobierno de la revolución. Segundo anillo de protección, los gobernadores, una victoria. Tercer anillo de protección, los alcaldes, ¿no? Tercer anillo de protección. Victorias contundentes. Eso implica, en términos incluso de control territorial de la revolución, fundamental, muy importante. Incluso para el tema, estamos hablando ahorita de la frontera. Todo eso. Eso se va a consolidar en el 2018, en estas batallas de 2018, desde 2018, con la victoria, las victorias políticas fundamentales. Lo que estamos haciendo, que comenzó hoy con el debate sobre el plan de la patria, es fundamental porque eso implica un elemento central en todo esto, que es la unidad programática de nuestro pueblo. Nuestro pueblo elaborando colectivamente ese plan de la patria, se apropia de ese plan de la patria, que su programa, no solo el programa del presidente Maduro, es el programa del pueblo venezolano, de la revolución bolivariana, eso nos da un nivel de unidad fundamental para las batallas de este año y consolidarlo con la batalla, con la gran victoria de la presidencia de la República, con el compañero Nicolás Maduro. Indudable. Así es. Entonces, ¿qué es este año? Un año de lucha, un año de mucha lucha. El enemigo va a tratar de lanzar toda su capacidad de maldad contra nosotros. Aquí el elemento central es lo que nos ordenó Chávez el 8 de diciembre del año 2012, ¿no? La unidad es un elemento fundamental. La unidad chavista, la unidad bolivariana, como concepto y como realidad práctica, digamos así, para las grandes victorias que necesitamos este año. Este programa tú lo comenzaste con un video de Chávez, el comandante Chávez, y con el presidente Maduro, convocando, yo lo entendí así, a la esperanza, ¿no? A no ceder, a no rendirnos, ¿no? Y es eso, yo creo que es eso. Yo creo que esas son las lecciones de moral, de dignidad y de moral que ha dado el pueblo venezolano. De moral, cuando los débiles de espíritu se achicopalan y traicionan y le tiemblan las piernas, este pueblo se ha puesto las botas y nos ha dado, y le ha dado a la revolución bolivariana. Nos ha dado a nosotros lecciones importantísimas. Así es, de dignidad, de moral, de combatividad, de compromiso, de lealtad. Y eso es lo que viene ahora. Es lo que acumulamos en el 2016, 2017, es la plataforma fundamental para las grandes victorias de este año. No, y el pueblo tiene a Chávez aquí. Así es. Y eso es ya, no es un eslogan. No. Ni es un panfleto, no, es una realidad. Muchas gracias, Piñate. Gracias a ti. Ya la semana que viene estamos trabajando. Seguro. Estamos igual. Así. Chao, pa, nos vemos el martes.
Mi bandera es cafecito bien temprano en la mañana. Cuando levanto al trabajo, al estudio, a la jornada.